Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor, y que no hay nadie como tú. Y pues podemos venir a acercarnos ante ti, Señor, y tener esa libertad de poder acercarnos, Señor. Es hermoso, Señor, porque tú lo has hecho así posible, Padre. Te pedimos en esta noche, Señor, que así, de esa misma manera, podamos seguir conociéndote más, podamos seguir escudriñando más tu palabra, podamos seguir aprendiendo más de ti. Y que cada día, Señor, seas tú, Señor, impregnando nuestro ser, Señor, seas tú transformando nuestra vida a la imagen tuya. Gracias, Padre, en esta noche ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra, Señor, que seas tú el que seas glorificado también, Señor, y que nos enseñes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy nos toca, nuevamente Dios, hoy nos toca Lucas 13. ¿Te acuerdan lo que compartía el pastor en un principio sobre lo que son las relaciones? Lo que son las relaciones, lo que sucede en las relaciones y qué es lo que podría matar una relación. Una relación la puede matar es la costumbre. Cuando nosotros nos acostumbramos a algo, pues ya no nos interesa, ya no nos motiva, ya no nos anima, simplemente seguimos haciéndolo por costumbre. Y eso puede a la larga matar una relación. Esto lo hacía con referencia a que nosotros debemos de no seguir viviendo o buscando, yendo a la iglesia o leyendo nada más por cuestiones de costumbre, por cuestiones de que, pues siempre lo hago, lo voy a hacer otra vez. Y esto nos llevaba también el pastor a que hay cosas que nosotros debemos de hacer para que eso no llegue a suceder, para que eso no nos lleve a ser una costumbre. Una de las cosas que nos ponía como ejemplo es qué es lo que yo debo de decirme a mí mismo para yo no estar en esa misma situación de costumbre, en esa misma situación de seguir viviendo lo mismo, de acostumbrarme a escuchar la palabra de Dios y escuchar lo mismo, aunque podamos aprender muchas cosas diferentes, sentir que es lo mismo, ¿no? Y le decía, ponía como ejemplo al rey David, que se decía alguna ocasión cuando él estaba en una situación difícil, y decía, alma mía, alaba a Jehová, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Dice la palabra de Dios. Y nos invitaba a que nosotros también pudiéramos hacer ese mismo ejercicio, de decirnos a nosotros, ¿por qué estás así? ¿Vas a seguir en esta situación de no quiero entender la palabra de Dios o no te cuesta entender la palabra de Dios? Y esto lo hacía referencia también porque cuando uno es grande y conforme va pasando el tiempo, uno piensa que ya no puede aprender, ¿no? Ya no le es tan fácil aprender cosas, ¿no? Entonces, lo que él decía es que cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos esta situación de que ya no podemos aprender, nos cuesta trabajo, este, pues sí, que no sé qué más se puedan o nos podamos estar diciendo. Él decía, pues eso nos va a llevar a eso, exactamente, a no aprender, a pensar en que sí nos cuesta trabajo. Y por último nos decía que nosotros una de las cosas que debemos de poner en práctica son cuatro cosas, que es uno, leer y leer la palabra de Dios para que entonces vayamos quitando esa costumbre o esa forma de vivir en costumbre. Dos, era memorizar, ¿sí? Memorizar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el tiempo? A veces, como la leemos, la leemos, la leemos, pero ya no nos la memorizamos, simplemente más o menos la recordamos. Pero eso es un buen método para no solo recordarla, sino tenerla, como diría la palabra de Dios, escrita en nuestro corazón. Yo creo que una de las formas para escribir la palabra de Dios en nuestro corazón es memorizarla, ¿sí? Tres, decía él, ponerlo en práctica. Si no aprendemos lo que memorizamos y lo ponemos en práctica, pues como que no sirve para mucho o como que no sirve para nada. Y cuatro, compartirla. Y yo me acuerdo aquí que siempre o muchas veces les he dicho cuando yo hago algún tipo de clase que la mejor manera de aprender algo es compartiendo lo que has aprendido, porque eso te va a motivar a aprender, a leer, a estudiar, a memorizar y luego volver a compartir. Y esa es la mejor manera de compartir la palabra de Dios o de aprender algo.
Y pues de aquí, con este mismo pensamiento, nos estaba motivando a que nosotros buscáramos y creyéramos y escudriñáramos la palabra de Dios, pensando en qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Ese día nos lo invitaba para para ese domingo, y en este caso nos toca a nosotros en este martes precisamente lo mismo. Entonces, vamos así a leer el capítulo 13 de Lucas, buscando qué es lo que Dios tiene para nosotros, como, y contestando esas preguntas que hemos estado poniéndolas como nuestro método de estudio. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y el carácter o en la forma en que Jesús vivía también, ¿no? ¿O qué aprendo de Jesús en ese momento? Así que, ¿quién quiere leer y empezar a leer el capítulo 13 versículo 1 al versículo 5? Dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos? ¿Por qué sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué dijo Jesús? Pues podemos ver varias cosas, ¿no? Entre ellos empieza diciendo en el versículo 2: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? Bueno, en la versión NTV lo leí. Jesús les estaba diciendo, ¿ustedes creen que esos pecadores eran los más pecadores o los peores pecadores de toda Galilea? Y después volvió a preguntar, ¿por eso sufrieron? Y Jesús les respondió, de ninguna manera. Y después dice, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Jesús les estaba diciendo ahí a sus discípulos y a la gente con quien estaba, que también, si ellos no se arrepentían, también ellos iban a perecer. Y luego les vuelve a preguntar, ¿y qué piensan de los 18? En esta parte, Jesús habla sobre una torre que existía en Siloé. No conozco yo alguna referencia, pero Jesús lo estaba comentando aquí. Quizás en ese momento era muy público, supongo. Dice, ¿y acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Jesús es lo que les estaba diciendo. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros ahorita? ¿Qué es lo que podemos ver nosotros que, que tenga que ver con nosotros en este tiempo? Como por ejemplo, cuando nosotros vemos que alguien en Estados Unidos se da más todavía, o se sigue dando, no sé, cuando alguien es juzgado y condenado a muerte, Jesús podría preguntar, ¿piensan que ese hombre era más pecador que todos los demás? Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, una persona, no sé, mató a sus padres o a sus familiares, y Jesús nos preguntara a nosotros, ¿piensan que ellos serían peores que ustedes, que los demás? ¿Qué creen que estaría diciendo Jesús aquí? Bueno, sabemos que para Dios no hay pecados grandes ni pequeños. O sea, y como dice su palabra, no hay justo ni aun uno. Y tenemos o debemos de estar conscientes de la necesidad que tenemos de arrepentirnos y que tenemos esa necesidad de Dios. O sea, porque sin Él, ahora la frase que hemos estado utilizando, todo con Jesús, sin Jesús, nada. O sea, si Mm, no estamos conscientes o no tenemos ese sentido de conciencia de que necesitamos a un Dios para que nos pueda salvar, pues caemos en la soberbia o en la idolatría de uno mismo, de decir, no, yo soy conocedor, yo soy esto, yo en base a mis recursos, en base a mis conocimientos, en base a mi experiencia, puedo ser salvo y no es cierto, o sea, no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús y arrepentirnos de todo lo malo. Y decía el pastor, yo no fui, pero ayer escuché la prédica, dice, a pesar de que nos volvimos cristianos, ¿no sigues pecando?
preguntaba, ¿no sigues haciendo cosas malas? ¿No tienes pensamientos malos? La verdad es que sí. Y ahí es donde tú debes de, o tú o yo, o todos debemos reconocer que si no dependemos de él, pues estamos perdidos. Entonces, sí tenemos que arrepentirnos, ¿no? Porque si no vamos a estar una eternidad fuera de la presencia de Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, lo que a mí me dejó es que debemos de tener un arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, con la convicción de que ya no voy a hacer eso que hacía antes, porque me arrepiento y luego, ay, bueno, es una mentira chiquita, por ejemplo, ¿no? Entonces no, ya, cero mentiras, ¿no? Ya no voy a decir mentiras y punto. Arrepentíos. Eso es lo que entendí yo. O sea, Ujú. ya, para atrás ya nada. Otra de las cosas que nos decías que qué cosas prácticas nosotros podemos hacer. Y es que como cristianos, varios de nosotros hemos comentado que el reto de estudiar así la palabra de Dios nos ha puesto un reto como para quitarnos esa religiosidad de nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. A veces parece que si vamos a la iglesia tenemos que contestar correctamente, bíblicamente correcto, tenemos que hablar correctamente y no aplicamos lo que Jesús nos está diciendo que hagamos. En este caso, como decían, bien decían, arrepiéntete. El caso será que yo, que a los 10 años que conocí al Señor y que le acepté y le dije, perdóname, Señor, ya por eso ya no tengo que volverme a arrepentir. Gracias al gato José Luis, ¿no? Por ser cristianos dejamos de pecar. ¿No es así? No vamos a perder nuestra salvación, tranquilos. O sea, no. Cuando el Señor, entendemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos toma como hijos y nos da salvación, nos da vida, nos hace salvos. Pero bueno, algunos creen, no vamos a meternos en ese tema, que podrían perder la salvación y otros no, creyendo en que no lo vamos a perder. Pero sí tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, de nuestros pecados. Y eso es lo que decía Jesús aquí. Dice, si nosotros no nos arrepentimos, dice, pereceremos. Al final también decía, dos veces lo repite, ¿no? Dice, porque padecieron los tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Perdón, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceráis igualmente. Y en el versículo 5 igual dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Jesús? Pues una de las cosas que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿no? Fíjate que o alguna ocasión que Dios hablaba como a mi vida esta parte de ponerte cómodo con el pecado, es la realidad que muchas cosas nosotros no pensamos que estamos pecando, ¿no? O sea, que pensamos que es algo como, ay, pues es que es sin importancia, ¿no? Yo en algún momento eh, de, de, de mi caminar era como muy presta a contestar, o sea, bueno, a contestarle a Gibran, o sea, específicamente. Entonces se da cuenta que, no, sí, porque tenemos, ¿sabes qué? Que son cosas que pensamos que son sin importancia, pero Dios nos ha dado un diseño. Y ese diseño no es ser contestonas, no es ser prestas para contestar, o sea, porque eso se nos da re bien, la neta, ¿no? Mira, yo les hablo la verdad, o sea, yo no me voy a poner acá el plan de la liturgia, porque no, yo tengo, o sea, ha habido un montón de cosas que Dios me ha dicho, esto no. Entonces me acuerdo que alguna vez, como que Dios trató conmigo eso bien fuerte, ¿no? Por ejemplo, cosa que me decía Gibran, y mira, pero ¿por qué? Pero no sé qué. O sea, y entonces Dios me empezó a hablar a través de proverbios y dije, mira, estoy bien, bien soberbia. Y Dios fue aplacando pues sí, mi ímpetu, este, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante que le preguntemos a Dios qué es lo que quiere hacer de nosotros según su diseño. Este,
y digo, bueno, eso es lo que creo que es importante y que no agarremos también así como, ay, bueno, es que esto Dios me entiende, ay, porque muchas veces lo llegamos a pensar, es que Dios entiende mi situación, o sea, Dios entiende, ¿no? Y no, Dios no entiende, o sea, Dios es justo y Dios no puede ser burlado, y a lo mejor ante los ojos del mundo tú puedes tener un traje de santidad o un traje de perfección o una reputación intachable, pero la realidad es que Dios ve en lo secreto. Y dice su palabra que aún lo que está muy, muy secreto, un día se va a proclamar por las azoteas. Entonces, mientras tengas claro eso, o sea, pues no importa que piensen, que los demás piensen que eres perfecto, o sea, más bien tu vara debe ser la que, o sea, tu medida debe ser lo que Dios está viendo de ti en lo íntimo. Aunque yo no se los he comentado, pero es un reto muy, muy especial en este aspecto de que, como decías, yo sé que nos volvemos cómodos con la palabra de Dios o con lo que estamos viviendo y no seguimos cambiando. Como decía hace rato al principio, ¿no? La costumbre mata. Entonces, ahora que estamos aprendiendo de Jesús directo, o sea, era antes como que aprendemos de la palabra de Dios y es muy bueno. Aprendemos del rey David, de cómo era, aprendemos de Saúl, que no tenía que hacer, aprendemos, no sé, de los profetas, pero aprender de Jesús, aprender de su forma de ser, no hay otra cosa que se compare a aprender de lo mejor de nuestra vida. Aprender de cómo él era, de qué es lo que él hacía. Por ejemplo, decía en un momento, leíamos también en Lucas, cuando los discípulos regresaron, estaban muy contentos y luego de repente le decían, pues despide a la multitud y Jesús no los despedía porque los amaba. Y a diferencia de ellos, Jesús siempre buscaba bendecirlos a los que estaban con él. Y yo creo que es un carácter que no tenemos, si no tenemos esa relación con él, no tenemos esa relación con Dios, no podemos desarrollarlo, hacer que crezca, el amar a los demás. Entonces, es un buen reto el escuchar su palabra y seguir haciendo lo que él nos dice. Luego dice en el versículo 6 del 6 al 9, ¿quién nos puede compartir rápidamente? Ok. Dijo también esta parábola. Tenían un hombre una higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy bien. Dice aquí que Jesús también contó una parábola. ¿Qué hizo? Pues contó que podemos ver que Jesús también seguía enseñando. ¿Y qué enseñaba? Parecía que no tenía nada que ver un poquito esta parábola, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver. ¿Qué dice la palabra de Dios o qué decía Jesús con esta parábola? Hablaba sobre la higuera, ¿no? Curioso es que, por ejemplo, estuviera una higuera plantada en su viña, o sea, en una viña. O sea, ¿qué hace un higüey donde se dan frutos de uva, ¿no? Para empezar, bueno, es algo curioso. Pero dice que vino a buscar en ella fruto y no lo halló. ¿Qué tiene que ver? Pues que a veces hay oportunidades para dar fruto en nuestra vida. En este caso era una higuera, pero que no daba fruto. Ya llevaba 3 años y no daba fruto. ¿Qué hizo el que estaba encargado del viñedo? Le respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone. Y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Y podemos ver que probablemente la parábola tenía que ver en nuestro caso, podemos ponerlo así, con Jesús, ¿no? Que Jesús era el que al final estaba diciéndole a Dios, al Padre, al dueño de la viña, que, que lo dejara un tiempo más. ¿Para qué? Para que diera fruto, para que se arrepintiera lo que estaba quizás haciendo mal y poder dar un buen fruto.
Le dijo, déjala un año, yo voy a acabar. ¿Qué quiere decir? Pues que él iba a abonar, iba a acabar alrededor de él, iba a abonar, iba a cuidar a esa higuera y esperaba que hubiera fruto. Aquí no dice y dio fruto después y al otro año dio fruto. No, no, no. Aquí solo dice que esperaba que diera buen fruto. Y si no, ¿qué iba a pasar? Que lo iba a cortar. Tarde o temprano vamos a llegar a estar delante de Dios a dar cuentas. Y ese año a nosotros también nos corresponde como que es un día, por ejemplo, cada día nos da Dios esa oportunidad de arrepentirnos, esa oportunidad de dar fruto. Y para que no llegue el Señor y nos vea como que no tenemos fruto, al contrario. Entonces esto nos enseña a nosotros prácticamente que nosotros debemos, si nosotros no hemos dado fruto, si nosotros no hemos creído a Dios y dar un fruto eh, para darle gloria a Él, entonces tenemos todavía esa oportunidad. Y Jesús es el que está abonando en nuestra vida todos los días. Pues si somos honestos y realistas, pues es una palabra fuerte porque en un momento dice, o sea, si no hay fruto, o sea, se quita, ¿no? Se quita, la corta y dice, no, ya, ya. Entonces, nosotros como buenos mortales, luego somos muy necios a que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Muchas veces creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto y no vemos lo que realmente Dios quiere que hagamos, o no sabemos, no conocemos su palabra, no la estudiamos y estamos ciegos, creemos que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Entonces sí tenemos que estar conscientes, o sea, aquí dice 1 año, 2 años, 3 años y si no fuera, ¿no? Y nosotras cuántas oportunidades no tenemos y caemos en lo mismo y no, sí, sí, ya no lo voy a hacer y volvemos a caer en lo mismo, ¿cuántas veces? Estar consciente de cuántas veces Dios nos está dando otra oportunidad y cuántas veces volvemos a caer y no lo creemos y Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. Aquí lo estamos manejando como fruto, pero yo preguntaría a cada uno de nosotros, o sea, en la vida diaria, en la aplicación, ¿cuál es el fruto que estás dando? Si es que estás dando. Ah, y esa es pregunta para cada uno de nosotros. O sea, ¿a qué le llamas fruto? ¿Está conforme a la voluntad de Dios o no está conforme a la voluntad de Dios? Tú puedes pensar, como decía Leti, que sí estás dando fruto, pero a ver, un ejemplo práctico. Ah, ¿cuál es el fruto que has dado? Y Dios es paciente, o sea, la verdad, en este caso, en esta parábola dice, no, espérate, vamos a abonarla. Y ahorita lo que nosotros estamos haciendo es como abonar un poquito nuestras vidas con estos estudios para que pueda salir y compartir y dar fruto. Y en un caso puede ser llevar más gente a los pies de Cristo. Y ahora que, bueno, ayer que estaba estudiando un poquito, te pueden decir, tú puedes hablar maravillas de que eres cristiano y que vas a tener una vida en la eternidad con Dios, pero eso le apetece a la demás gente. En realidad, quisieran ser como tú o no quisieran ser como tú. Y si tú estás predicando y diciendo que Dios es una maravilla, ¿por qué la gente no se acerca a Dios? O sea, y eso es parte de tu vivencia y de que la gente vea cómo vives, vea lo que estás haciendo y que digas, eso es dar fruto, porque entonces la gente dice, oye, pues yo quiero ser o vivir como él o como ella vive. Mucha gente no se acerca y dice, ah, ¿para qué quiero ser cristiano si voy a ser como José Luis, ¿no? O sea, sí, la verdad, o sea, puede ser. Y entonces ahí no estás dando fruto.
Y tú les puedes predicar y decir, no, es que Dios y esto, pero dicen, oye, yo no quiero ser como Él. Ah, se tiene que ver el reflejo de Dios en tu vida. Entonces, como decía José Luis, fue el fruto. Ahora, ¿qué sería para nosotros? Un fruto no es tan complicado, no es que digamos, ay, me va a salir una pera, ¿no? O un higo. Simplemente es parecerme cada vez más a Jesús. Por ejemplo, decía yo seca, me voy a tomar el ejemplo. Antes luego brincaba, dice. Decía Gibran algo, yo brincaba. Sí, pero Dios me ha ido cambiando. Eso es un fruto. Ese cambio que Dios está haciendo en la vida de Joseca es un fruto de lo que Dios está haciendo. Entonces, yo creo que así debemos ir buscando y viendo qué es lo que estamos haciendo mal, arrepentirnos y ir dando un fruto, ir haciendo lo que a Dios o que Jesús agrada, lo que Él nos pide. Vamos a continuar con el versículo 10. Lo voy a leer yo rápido. Dice, cierto día de descanso en la versión NTV. Mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse, como alabó, perdón, como alabó ella a Dios. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Al final decía, toda la gente se maravillaba de las cosas que él hacía. No era el hacer las cosas como correctamente, como decía el fariseo, bueno, el líder de la sinagoga, bueno, aquí dice, decía el líder de la sinagoga, como decía, no era el hacer cosas correctamente. 6 días, dice, a la semana hay para trabajar. Y no solo se lo dijo a Jesús, o sea, no se lo dijo directo a Jesús, se lo dijo a la gente. Le dijo, vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. ¿Cómo podemos llegar nosotros a veces también a ser así como muy religiosos en nuestra forma de vivir? Y cómo Jesús rompe esa religiosidad, ¿no? Cómo les dice, ¿por qué eres tan hipócrita, no? O sea, ¿por qué estás siendo hipócrita? ¿Tú acaso tú no cuidas a tus animalitos, no? ¿O acaso, por ejemplo, si tu familia o tus hijos o tu esposa necesita, tú no lo ayudas? Entonces, eh, esta situación no le gustó mucho al líder, pero pero él decía, ¿acaso no es bueno sanar en el día de reposo a una hija de Abraham, decía, que ha sido atormentada durante 18 años? Y qué difícil, ¿no? Haber sido estar en una situación así durante 18 años enfermo. Bueno, hay unas palabras muy interesantes aquí que tienen que ver con el tipo de enfermedad que era. Pero 18 años así, que no te pudieras ni enderezar, que todo el tiempo tuvieras que estar pues, medio inclinado, o no sé, totalmente inclinado, no sé exactamente cómo estaba. Y que la gente no pudiera entender que lo que Jesús quiere es que tengamos misericordia de los demás. Entonces, a veces nosotros somos así de que juzgamos, va a ser lo que decíamos, a veces nos ponemos a juzgar a los demás y pensar, no, es que él es peor que yo y debería de irle muy mal.
y no sabemos a veces ni siquiera qué situación está pasando el otro y estamos juzgando y no teniendo misericordia y de pedirle, y si es más, incluso siendo del mismo cuerpo, a veces siendo cristianos también criticamos entre nosotros y siendo cristianos ni siquiera entendemos que Dios también quiere seguir teniendo esa misericordia y en lugar de orar por él, pues lo que hacemos como el hipócrita que decía, ven todos cómo es que este está muy malo, que este es un pecadorzote, igual, no, Dios no debería tener misericordia. Y eso es algo que Jesús nos está enseñando que no debemos de hacer. ¿Quién puede leer estas dos parábolas? El versículo 18, 19 y después el versículo 20. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol, grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Jesús habla sobre dos parábolas. A lo que es semejante, dice, a la semilla de mostaza, la palabra de la semilla de mostaza y la palabra de la levadura. ¿Qué es semejante al reino de Dios y con qué lo compararé? ¿Qué dice Jesús? Bueno, lo que yo veo, lo que Dios me dice, ¿cómo decirlo? Bueno, esta última parte, a lo que yo entendí es que si te empapas de Dios, pues puedes salpicar, ¿no? Cuando uno por ejemplo, Coque sabe muchísimo de Dios y yo siempre que tengo una duda, de la que sea, voy y me recurro, ¿no? Y a eso me refiero, cuando tú te empapas, cuando realmente te llenas y estás dispuesto a hacer una semilla, pues eres capaz de que los demás vengan a ti, que eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que compartamos su palabra. Pero viendo como que desde el principio, yo siento que dice que para estar en el reino de Dios, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos y entender que Dios hace las cosas a su tiempo, o sea, no da fruto hace 3 años porque no era el momento, ni en ese momento fue el momento, sino iba a dar el fruto cuando Dios dijo que era el momento perfecto. Y yo siento que así es algo que quiere que entendamos, que todos debemos de amarnos, todos debemos de estar para el otro y entender que todos somos diferentes y que cada quien da sus frutos a su tiempo, pero lo importante es como que llenarse de Dios porque es ahí cuando está el fruto. Sí, eso es la parte importante de nosotros, es de escudriñar las escrituras, es qué es lo que voy entendiendo, qué es lo que yo entiendo. Lo que sí es que cuando dice que no da fruto, sí debemos de cuidar el dar fruto, debemos de tener cuidado, porque nos llamó nada más a ser parte del viñedo o a ser parte de una tierra, que al final si yo no doy fruto voy a ser cortado y voy a ser echado al lago del fuego. ¿Sí? Pero ese dar fruto viene con el arrepentimiento primero, porque yo me arrepiento delante de Dios, le pido perdón, reconozco que Él es Jesús y mi Salvador, le reconozco como el que perdona mis pecados, entonces eso me va a llevar a dar fruto. Y viceversa, al contrario, no. Si yo quiero dar fruto por mí mismo, pues nunca voy a hacer nada. Como bien dices, Marco, empezar en esa parte de arrepentirnos, de pedir perdón cuando estamos haciendo mal, pues lo que estamos haciendo mal. Bien, versículo 22 al 30. Voy a leerlo otra vez. Yo dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ya iba Jesús hacia Jerusalén. Y en Jerusalén, bueno, iba a pasar más cosas. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido,
y en nuestras plazas y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Sí, pues aquí creo que bien claro dice que a Dios no lo vamos a engañar. Con esa frase que hemos tenido ahorita, no seamos hipócritas, porque en la tierra vamos a engañar a otros con nuestra mascarita, pero nuestro Dios todopoderoso, a él no le podemos ocultar ni engañar en nada. Entonces, o caminamos correctamente para bien como Él quiere, conociendo, estudiando, compartiendo, con tu ejemplo de vida, si queremos entrar por esa puerta estrecha, le dice Dios, serán pocos los que entren, y los que no, pues al lago de fuego pues, iremos. Entonces, pues eso es lo que yo entiendo aquí. Yo quiero comentar rápido. Dice aquí, pasando Jesús por ciudades y aldeas. Jesús sí iba predicando, iba pasando en una ciudad de otra. Y dice aquí, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Jesús no le respondió a su pregunta, si se dan cuenta, a esa pregunta de que son pocos los que se salvan. Así como diciendo, bueno, tú no te enfoques si son muchos o si son pocos. Esfuérzate, dice, en entrar por la puerta angosta. O sea, no te enfoques en que, obviamente, mientras más sean, pues gloria a Dios, porque eso también a nosotros nos da gusto saber que haya gente que le crea a Él, que le busque. Pero lo que debemos nosotros enfocarnos es en entrar por esa puerta, en buscar, en arrepentirnos cuando tengamos que arrepentirnos, en no llegar con una careta de soy cristiano a la iglesia y hay todo bien y en la casa estar peleándome con mi esposa o lastimando a la gente, peleándome con el vecino. Y, y en lugar de eso debemos de buscar, dice la palabra de Dios, tú enfócate o esfuérzate en entrar por la puerta angosta. Y porque muchos, pues, procurarán entrar, dice, pero pues como decía hace rato Mago, ¿no? O sea, por mucho que tú digas, Señor, yo te conocí, Señor, yo fui a la iglesia, Señor, yo te canté, alabanza, Señor, yo prediqué, yo hablé de tu palabra, como decía aquí, tú enseñaste, el Señor nos va a decir, apártate de mí porque no te conozco. Y eso de que no nos conoce sería porque nuestro corazón no se lo entregamos a Él. Yo, no podía quitarme. Hace muchos años tuve la hermosa bendición de poder compartir justo esta parte de la Biblia. Y hoy vuelvo a recordar lo que en ese momento Dios me hablaba. Y es que ciertamente la palabra de Dios o lo que nos ha mostrado es que no es descubrir el hilo negro. Siempre su palabra es bien clara y desde que empezamos el capítulo nos viene dando la fórmula, el paso a paso. Y algo que recordaba desde arrepentirse, aquí nos dice la palabra clave, esfuérzate, porque ciertamente Él fue el primero que sembró en nosotros la semilla. Él ya nos dio la salvación, Él ya se acercó, Él ya nos buscó. Pero aquí es algo que depende de nosotros, 100%, de esforzarnos, de buscar, seguir este camino de arrepentimiento, este camino de santidad, este camino de valientes. La verdad es que caminar con Cristo es algo que lo que decía anteriormente, es ver todo el tiempo maravillas que Él hace en nuestras vidas, pero es reconocer también toda la autoridad y todo el poder que Él ha dejado en su reino, en el reino que Él ha sembrado. Y es de esforzarse, y es de ser valientes, y es de arrebatar, no acostumbrarse a las corrientes de este mundo y caminar en contra, caminar por esa puerta angosta. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a doler? Vamos hasta sangrar, pero tiene una recompensa eterna. Si caminamos con
siempre en la mente de que Él siempre va a extender su mano, de que Él siempre nos va a llevar a través de su espíritu a dar este fruto, ese camino angosto se va a volver fácil, porque Él lo prometió, porque Él prometió que nos iba a acompañar, porque Él prometió que nos iba a dar su consolador, su guía, su sabiduría. Pero hay que esforzarnos. Y debemos de... Hijo, bueno, aquí, rápido un comentario. Yo creo que aquí también lo difícil que a veces no entendemos es reconocer nuestros pecados, nuestros errores, y es cuando yo digo, Señor, Espíritu Santo, abre mi mente y reconoce, que yo pueda reconocer el daño que estoy haciendo, porque creo que a veces no nos damos cuenta y creemos que estamos bien. Y no, no es cierto, no es cierto. Estamos, pero sí, bien mal, bueno, yo hablo, ¿no? También de mí, bien mal, ¿no? O sea, la verdad, porque sigo a lo mejor mintiendo, faltándole al respeto a mi esposo, o sea, pero yo creo que, ajá, y lo ve uno como que, este es normal, o sea, no es cierto, no es cierto. Entonces, pues yo creo que principalmente hay que reconocer y ahora sí que postrarnos de rodillas y de verdad entregarle al Señor todos nuestros errores y que Él sea quien, como dice Naye, hay que esforzarnos porque haya ese cambio en nosotros y que Dios sobre todo lo vea. Yo sé que el mundo lo puede ver, pero para mí principalmente es que nuestro Padre lo note y note esa diferencia en mí. Dice el versículo 31. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien. Aquí, aunque no lo dice, está anunciando otra vez, pues, ese, ese momento en el que va a pasar él en la cruz y diciéndole al mundo, no, no me importa, o diciéndole ¿se acuerdan de quién era este hombre? Era Herodes Antipas, el que al principio veíamos que nada más quería ver quién era ese que hacía milagros, pero ahora ya lo quería no solo ver, sino quería pues, taparlo, y dice aquí que lo quería matar. Pero Jesús dijo, no, 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 o sea, que diga lo que quiera y que haga lo que quiera, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, echando fuera demonios, sanando enfermos, dice, y al tercer día terminó mi obra. Y probablemente a lo mejor ni los discípulos entendieron esa parte, nosotros podemos ya poderle entender porque podemos ver que Jesús dio su vida y al tercer día resucitó y al tercer día terminó su obra. Alguna aplicación como que nosotros no debemos también de tener miedo si la gente nos quiere lastimar, y no debemos de seguir adelante porque Dios está haciendo su obra, tanto en nuestra vida, como en la vida de otros. Por ejemplo, pudiendo orar por otros que estos sanen, no sé, el bendecir a otros, cuidar a otros, guiar, enseñar. Muy bien, hasta aquí terminamos el estudio. Gloria a Dios porque por su palabra, gloria a Dios porque sabemos que Dios está haciendo su obra. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que Él haga su obra en mí. Y les decía el reto que Él que ha puesto el pastor y Dios, sobre todo en el corazón del pastor y ahora Él en nosotros, me ha motivado a tratar de decir cómo es Jesús en su forma de vivir y y ese privilegio de pensar en que ahora lo puedo conocer como amigo, de poderlo ir teniendo más cerca en la intimidad, por así decirlo, y aprender más de él, está haciendo
en mi corazón una buena revolución, la verdad, créanme, que está transformando o animando mi corazón. Y primero Dios, yo también, o sea, le pido que me ayude a dar fruto todos los días y que me perdone y que me ayude a ir creciendo también. Eso como testimonio, como parte de lo que estoy aprendiendo en este tiempo. Bye. Bendiciones a todos. Bye.